¿Cuántos de ustedes saben qué es comunidades energéticas? Y si no saben, es un error nuestro quizás, ¿cierto? ¿O qué se imaginan que es una comunidad energética? Porque yo creo que de ahí hay una idea distinta y cada uno desde el perfil técnico que tiene, desde los proyectos en los que ha podido participar o de la empresa que tiene, pues se ha hecho una idea de que puede ser una comunidad energética. ¿Quién me colabora ahí con una ideita? Listo, no solo fotovoltaica. ¿Tú qué decías? Pues es una comunidad que puede ser un pueblo, una vereda, un corregimiento que a través del servicio de energía eléctrica, bien sea a través de la red o bien sea fotovoltaica, hacen uso de ese servicio. Una zona no interconectada, dicen por allí. Vamos tomando forma. Y una última intervención. Grupos de personas que trabajan con energía. ¿Sí? También puede ser, ¿cierto? O sea, yo creo que todos, el nombre es muy diciente y quizás uno tiende a separarlo por algún orden territorial, entonces decir vereda, municipio o un pueblo o una localidad ZNI, pero una comunidad energética puede ser tanto mucho menos como mucho más, ¿cierto? O sea, si nosotros, les hago una pregunta, si nosotros tenemos 3, 4 personas que empiezan a compartir energía, que decidieron instalar un sistema solar para compartir energía entre los 4, ¿eso les parece que sería una comunidad energética o no? Y eso es posible hoy, en el sistema interconectado. ¿Y por qué no? Pero yo, ¿qué pasa? Porque este espacio me encanta y qué pena les tengo que decir, pero todas las presentaciones que nosotros hemos hecho de comunidades energéticas son principalmente o a comunidades, o a alcaldes, o a gobernadores, que tienen de pronto no el entendimiento de la complejidad técnica o el entendimiento técnico de las soluciones energéticas, ¿cierto? Y de la regulación, y de la norma, y de la ley, y de todo lo que a nosotros nos limita o nos habilita para desarrollar un proyecto de alguna manera. Si eso es posible hoy, ¿por qué apenas se empieza a hablar de comunidades energéticas? ¿Ustedes qué creen? Listo. Muy bien, y aquí viene una introducción mucho más grande. Normalmente el modelo eléctrico ha sido fuertemente privatizado, ¿cierto? Pues desde por allá, desde que sufrimos las crisis, hemos venido enfrentando un proceso de transformación principalmente de privatización, en donde nosotros somos capaces de llevar soluciones a donde sea rentable llevarlas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces no es atractivo conectar un pequeño pueblo que queda, no sé, en cualquier lugar? Por los costos, ¿cierto? Y porque al final si uno dice, uy, eso me vale un montón de plata para 20 casas, eso yo nunca lo voy a recuperar, ¿cierto? Vale una millonada, valen una milmillonada, y como el modelo es muy de la lógica privada o de la lógica de la rentabilidad, entonces lo privado tiene ese límite y llega hasta donde es rentable, ¿cierto? Pero entonces todavía tenemos un montón de comunidades que no cuentan con acceso a energía eléctrica, y es porque no nos dan los tiempos o no nos dan las capacidades para implementar proyectos a través del IPSE como si fuera una ZNI, ¿cierto? O a través de fondos que tiene el Ministerio de Minas y Energía como el FAER. ¿Alguno sabe qué es el FAER? El Fondo de Apoyo a la Electrificación Rural. O el FASNI, ¿alguno sabe qué es el FASNI? Es el Fondo de Apoyo a las Zonas No Interconectadas, y tenemos el PRONE también, que es el Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Esos son 3 fondos que reúnen un montón de recursos para que en teoría nosotros desarrollemos proyectos o de normalización de redes o de electrificación, sea rural, y entendiendo rural que es en el sistema interconectado nacional, pero zonas que
o justifica un poco que están en el SIN, pero que no justifica conectarlos a través de una línea de transmisión muchas veces. Y ZNI, lo que hemos entendido siempre que son esas zonas no interconectadas. Entonces esto nace un poco de, venga, hay unas capacidades en la comunidad para decidir, nosotros necesitamos energía y nosotros podemos ser capaces de gestionar esa solución. Y más en un momento como el actual, en donde, ¿cuántos de ustedes trabajan con energía solar fotovoltaica? Alcen la mano, por favor. Un montón, o han trabajado, ¿cierto? Donde sabemos que son sistemas que si son conectados a la red son de bajísimo mantenimiento y que el mantenimiento todos sabemos que en cierta medida el rutinario, que es más de revisar conexiones, revisar o limpiar los paneles y toda la cosa, pues lo puede hacer una persona que no tiene que ser un técnico electricista necesariamente. Habrá momentos en que sí tiene que ser un técnico electricista, pero estamos en un punto en el que tenemos un montón de soluciones que pueden ser fácilmente gestionadas por las comunidades. No al punto de ser instaladas, aunque en algún momento llegaremos a eso, pero sí gestionadas en cierta medida. Entonces, comunidades energéticas nace en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 235, como una estrategia inicialmente de aumento de cobertura, ¿cierto? Estaba enfocado principalmente a zonas donde no hubiera acceso a la energía eléctrica para llevar acceso a través de comunidades energéticas. Y por eso la meta en su momento eran 20.000 nuevos usuarios. ¿20.000 nuevos usuarios es mucho o es poco? Poco. Me encanta que haya un consenso con respecto a eso. Nosotros le dimos la vuelta porque es que resulta que ahorita nosotros en las personas que consumimos energía eléctrica, el único problema que hay no es que no tengamos energía eléctrica. ¿Cuáles son los principales problemas? El costo, ¿cierto? Lo que estamos pagando en factura de energía eléctrica. Y otro problema, y es que nosotros o la mayoría de nosotros que vivimos en ciudades principales tenemos energía eléctrica prácticamente a las 24 horas del día. Pero en muchas zonas a las que hemos llegado supuestamente con cobertura, hemos llegado con cobertura, pero con una prestación del servicio que es por 2 horas, que es por 4 horas, que es por 6, ¿cierto? Entonces, para nosotros medir que el objetivo máximo es llevar energía, no dice mucho si al final nosotros no garantizamos la cantidad de horas que todo el mundo requiere, ¿cierto? Porque es muy injusto llegar y decir, no es que usted porque tiene, que así es como se hace hoy, es que como en su población son menos de 100 habitantes, le corresponden 4 horas. ¿Cómo hace uno para decir que dependiendo del número de personas le corresponde una cantidad de horas de energía o más? ¿Cierto? Estoy seguro que todos acá, le voy a preguntar a cada uno de ustedes y todos me van a responder que necesita energía a las 24 horas del día, ¿cierto? O sea, eso no hay cómo poner un límite de cuántas horas merece uno de energía según el número de personas que conformen esa localidad. Entonces tenemos esos 3 problemas, las facturas, no hablar mucho de tarifas, bueno, ahorita lo vamos a tocar, pero las facturas, la calidad del servicio o las horas de prestación y el no contar con servicio. Entonces comunidades energéticas se nos volvió un instrumento para eso. Y se nos volvió un instrumento más poderoso porque no sé si ustedes se habían dado cuenta que la transición energética de la que siempre se habla es de los grandes proyectos, de los grandes parques solares, de los grandes parques eólicos, de esos proyectos que superan las 10 megas. Pero poco se habla de los proyectos en los que quizás muchos de ustedes trabajen, que son sistemas solares fotovoltaicos de 1 kilovatio, de 2 kilovatios, de 5 kilovatios, de 10 kilovatios. Y esto es importante dejarlo claro porque es que si nosotros esperábamos que los grandes proyectos terminaran impactando verdaderamente a los usuarios, ¿cuánto tiempo iba a pasar? O sea, ¿cuánto tiempo creen ustedes que para que todos los grandes parques solares y eólicos terminaran impactando o reduciendo la factura o el costo unitario de prestación del servicio terminara sucediendo? Un montón de tiempo y quizás nunca hubiera llegado, ¿cierto? Entonces es una transición energética que nosotros al final cuando la evaluamos dijimos esto no es una transición energética, esto es una sustitución tecnológica, ¿cierto? Que es importante. No está mal, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir con esas acciones en torno a fuentes más limpias, pero en verdad era una transición energética que dejaba por fuera lo más importante que era la gente. O sea, no teníamos instrumentos para las personas. Y al final las facturas seguían igual o más de caras, ¿cierto? Al final la gente seguía sin energía, o al final la gente seguía con 2, 4, 6, 8 horas de prestación del servicio. Y quién sabe en qué condiciones. Entonces empezamos a repensar eso y para la transición energética justa, que es la propuesta que nosotros tenemos 4 principios, que son equidad,
participación social vinculante, gradualidad, soberanía y confiabilidad, como un aspecto más técnico del sistema energético colombiano, y que sea intensivo en conocimiento. Y cuando uno empieza a ver esos 4 principios, que digamos lo surgen mucho antes de que comunidades energéticas se volviera tan estratégico, comunidades energéticas lo reúne súper bien, ¿cierto? Porque es un proyecto o una estrategia equitativa, porque busca que nosotros tengamos un instrumento que le pueda llegar por igual a cualquier persona, e impacte positivamente a cualquier persona, que sea que propenda hacia la participación social vinculante, y es que acá todos somos partes, tanto ustedes como técnicos, como las personas que se van a ver beneficiadas, como todo. Gradualidad, soberanía y confiabilidad, pues más o menos les voy a tirar el dato, pero la meta que nosotros tenemos son 20.000 comunidades energéticas. Comparado con 20.000 nuevos usuarios, ¿eso ya sí es mucho o es poquito? Eso es harto, y les voy a poner un número más concreto. Más o menos estamos estimando que eso sean 2 gigas de capacidad instalada en comunidades energéticas. Ahora sí, ¿eso es mucho o eso es poquito? Están muy ambiciosos por allá. Esa meta es a 2026. Entonces, tranquilo, pero es que eso es de comunidades energéticas. Por el otro lado hay una meta de 6 gigavatios de capacidad renovable. O sea, esto no es lo único de renovable que nosotros vamos a introducir, pero esto es de renovable en comunidades energéticas. Y yo les pregunto, ¿quién sabe cuánto hay en techos en este momento de autogeneración a pequeña escala, más o menos en Colombia? ¿Qué capacidad tenemos instalada? No. Un número. No, en techos solares, autogeneración a pequeña escala, que es prácticamente techos, paneles solares en techos. ¿Cuánto? Reportada en XME 80 megavatios, que nosotros hayamos concertado con los gremios como Acosol, como Conte, hay aproximadamente 300 megas. Y nosotros estamos planteando 2 gigas, ¿cierto? 300 megas que se han desarrollado desde el 2018 más o menos, que salió la CREC 030, que fue la que habilitó prácticamente estos proyectos de generación distribuida de techos solares, ¿cierto? Entonces nosotros queremos que esto sea mucho más y que impacte a más personas. Y el impacto que nosotros estamos viendo que va a tener esto son de 2 millones de usuarios. Y 2 millones de usuarios se puede traducir fácilmente en 8 o 6 millones de personas. Entonces es un proyecto que verdaderamente va a impactar a un porcentaje muy alto de la comunidad. Y ahorita al final vamos a ver cómo se distribuye eso en Colombia desde las postulaciones que tenemos, pero es donde ustedes se vuelven fundamentales. Y es quien va a desarrollar todos esos proyectos. Y les vamos a plantear también la estrategia de licitación que se va a sacar, porque de ahí van a salir unas preguntas y unas quejas, pero más adelante lo planteamos. Una última pregunta y ya sí empezamos con las diapositivas. Gracias, ingeniero. En este orden de ideas que ustedes traen, hay 2 entidades muy importantes aquí. Aparte de la Federación y del CONTE, está el SENA y está el Ministerio de Minas. ¿Por qué la norma con la academia no van por el mismo camino? Se lo digo con conocimiento de causa. Tranquilo. En este orden de ideas que ustedes proponen, yo quisiera que ustedes se comprometieran, tanto el SENA como el Ministerio de Minas, con las asociaciones del país, que le den la entrada en el SENA sin tantos problemas, a que se capaciten los técnicos de las asociaciones para que sean parte fundamental del desarrollo de los técnicos que vienen, para que sean un pilar, y por allí se empiece, porque es que hay una cosa, uno de los errores más grandes que se está cometiendo en el país es capacitar a técnicos en fotovoltaica, y en la capacitación como técnico, la parte fundamental de la electrotecnia no se la dan fundamentalmente. Ahí hay una falla grande. Todo el dinero que inviertan va a haber problemas porque los técnicos ni siquiera van a la práctica. Y hay muchos muchachos, muchos jóvenes, que van porque les pagan. Eso no es una mentira. Entonces usted que está aquí, con todo el respeto que se merece, Tranquilo. y el SENA, comprometerse con las regiones,
con los SENA regionales, departamentales, a que le den la entrada a las asociaciones, que esas asociaciones que tienen personal que ya está capacitado y formado, ¿sí?, en la parte de electrotecnia, le queda mucho más fácil para apoyar a los que vienen. Recuerde, ingeniero, que todo gira alrededor de la energía. Y eso, esta eficiencia que se va a dar en el proceso del agro, en la parte no interconectada, están las asociaciones. Era eso, ingeniero, muy amable. Y muchas gracias. O sea, con eso, yo creo que eso es lo más importante de venir a estos espacios. O sea, no es solo compartir ni los instrumentos que está planteando el gobierno, ni el plan de gobierno, ni el plan nacional de desarrollo, sino que, por ejemplo, ese tipo de cosas, si no es en estos espacios, nosotros no las escuchamos y son fundamentales para que esto sea un proyecto exitoso. Entonces, muchas gracias por comentarlo, y quien tenga otro comentario parecido que se pueda hacer, que nos permita a nosotros corregir y hacer las cosas de la mejor manera posible, no dude en alzar la mano, tomar el micrófono y hacérnoslo saber. Porque son estos los espacios en los que los podemos tomar, escuchar e implementar, ¿cierto? Y hacer las correcciones necesarias. Espérate que allá atrás estaba alguien. Gracias, buenos días a todos. Mire, yo apoyo las... del compañero respecto a lo que mencionó. Creo que una de las instituciones nacionales que quería estar acá presente es el Ministerio de Educación. El SENA pertenece al Ministerio de Trabajo. Entonces veo que, por ejemplo, en estos cursos de energía solar, hay una cantidad de institutos ofreciendo cursos sin ningún control del Ministerio de Educación. El SENA obviamente es una ayuda para nosotros, pero hay partes donde se necesita que lleguen instituciones privadas, pero no hay control de calidad en esos cursos. Lo otro es que a nivel también del Ministerio de Energías, falta apretar a las operadoras porque no todas tienen como las mismas reglas de juego. Sabemos todos, o la mayoría sabemos, los papeleos que hay que presentar para la adecuación de los techos en caso de instalaciones pequeñas, y todas en algunas partes, digamos, exigen documentos diferentes. Entonces falta que el ministerio los entre en cintura, Totalmente. Lo mismo que el Ministerio de Educación, en todos esos cursos que salen por redes sociales, los aprieten y realmente esto sea de calidad. Gracias. Listo. Puedes hacer tu comentario ahorita más tarde para avanzar con la presentación, y en el espacio de preguntas te doy la palabra de primero. Listo, para que avancemos con el contenido. Bueno, entonces, comunidades energéticas, ¿qué son? Son formas organizativas o asociativas que de manera colectiva buscan desarrollar 3 actividades, que son generar, comercializar o usar eficientemente la energía, a través de 13 instrumentos que nosotros tenemos, que son las fuentes no convencionales de energía renovable, los combustibles renovables y los recursos energéticos distribuidos. Fuentes no convencionales de energía renovable, más o menos todos sabemos cuáles son, ¿sí o qué? Viento, sol, agua en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, hidrógeno verde, geotermia, biomasa. Ahí tenemos más o menos como cuáles son esas fuentes no convencionales de energía renovable. Combustibles renovables, entra un poco lo que es el biogás, entra lo que es el bioetanol, entra lo que es el biodiesel, pues entra otro tipo de combustibles que nosotros podemos desarrollar o con un biodigestor, o procesando las mieles de la caña, o procesando el aceite de palma, que termina siendo un combustible que uno puede utilizar para producir energía, sea energía eléctrica o sea energía mecánica a través de un motor que uno decida utilizar. ¿Y qué son los recursos energéticos distribuidos? ¿Quién sabe? Porque de eso nos falta regulación. Ha aparecido por ahí en uno que otro decreto, en una que otra cosa, pero no hay regulación para los recursos energéticos distribuidos. Pero en esencia son 4 cosas. Son la generación distribuida, o sea, ahí como que uno vuelve y se vuelve a las fuentes no convencionales de energía renovable con enfoque comunitario, que va a ser principalmente generación distribuida y en el marco colombiano autogeneración. El almacenamiento detrás del medidor, o en almacenamiento inteligente de vehículos eléctricos, por ejemplo, las microredes, y una vaina que en algún momento, cuando logremos avanzar bastante en la infraestructura avanzada de medición,
que es la demanda desconectable voluntaria. ¿Quién ha escuchado hablar de esa vaina? La demanda desconectable voluntaria. Se logra gracias a que haya AMI, ¿cierto? Que es la infraestructura avanzada de medición. Pero la demanda desconectable voluntaria es que hoy a nosotros nos cobran por consumir energía, ¿cierto? Pero en un futuro, cuando nosotros podamos gestionar la demanda, y es decir, controlar a qué horas consumo o a qué horas no consumo, me van a poder pagar, como pasa en algunos países de Europa y de Estados Unidos, me van a poder pagar por no consumir energía. ¿Eso es muy loco o no es tan loco? Es bien, y el ejemplo más claro que hay, ustedes se acuerdan en la pandemia cuando el petróleo estuvo en precios negativos. ¿Por qué puede estar el petróleo en precios negativos? Pero si no hay consumo, el precio debería ser cero. ¿Por qué no era cero, sino que era negativo? ¿Por qué? Porque hay una cosa, y es que cuando uno monta todo un sistema, a uno llega la vida y le empieza a decir, yo tengo unos compromisos, ¿cierto? Y digámoslo, las petroleras tenían compromisos de seguir comprando petróleo, pero ya no tenían a quién venderle, ¿cierto? Y estaban con su almacenamiento lleno. ¿Usted qué hace? Si usted tiene su bodega llena, pero se comprometió con otro cargamento y lo tiene que recibir, lo empieza a regalar, ¿sí o qué? Listo. Y cuando ya le baja tanto que igual la gente no le sigue comprando, ¿qué hace? Lo regala, ¿cierto? Y si ni regalándolo la gente se lo recibe, ¿usted qué hace? Le termina dando plata, usted no puede botar petróleo, ¿cierto? Entonces, pero entonces más o menos, eso es un ejemplo pues muy, que dista bastante de lo que va a ser esto, pero al final cuando uno empieza a entender que hay compromisos y que hay momentos coyunturales en los que uno no va a ser capaz de cumplir con los compromisos, empieza a ser atractivo decirle a un grupo de consumidores, venga, por favor no consuma energía entre las 7 y las 9 de la noche, ¿cierto? Y si usted no consume energía entre las 7 y las 9 de la noche, yo le voy a pagar tanta plata, ¿cierto? Eso termina siendo la demanda desconectable voluntaria, que todavía todos estamos de acuerdo que es muy temprano para eso porque el AMI todavía no ha tenido el despliegue que necesitamos, o sea, los medidores inteligentes no han tenido el despliegue que necesitamos para poder hacer eso, para poder decir, voy a dejar de consumir a tal hora. Porque hoy los medidores que tenemos son al bulto, ¿cierto? A usted van y le dicen cuánto consumió en el mes, pero usted no sabe a qué horas consumió, qué día consumió, si usted consume más un sábado que un viernes o si usted consume más un lunes que un viernes, que eso es lo que nos va a permitir la medición inteligente y que la medición inteligente nos va a permitir después llegar a esos instrumentos de demanda desconectable voluntaria. No, sí, totalmente. Y mira que muchos de los autogeneradores hoy lo que tienen son medición inteligente, ¿cierto? Con telemedida, que es una y bidireccional, o sea, y en los 4 cuadrantes. Ah, no, totalmente, totalmente. Pero para poder llegar a demanda desconectable voluntaria necesitamos que prácticamente haya unos grupos grandes con esa implementación para que sean paquetes de dejar de consumir energía, ¿cierto? Porque usted el generador no le va a hacer ni cosquillas diciéndole yo le dejo de consumir 2 kilovatios hora entre las 7 y las 9 de la noche. Sí, eso no le va a hacer ni mover la bolsa, ni las negociaciones, ni nada. Tiene que ser atractivo, ¿cierto? Tiene que ser paquetes. Entonces, algo que es muy importante, que decía acá, perdón que me pasé, es que normalmente cuando nosotros, con la pregunta que les hacía al principio, si nosotros hoy queremos montar una comunidad energética, por ejemplo en el sistema interconectado, me van a decir que no, porque es una frontera agrupadora o porque usted está agrupando usuarios y eso no se puede, sino que tiene que instalar un sistema para cada usuario, ¿cierto? Porque la regulación lo dice muy claro, el autogenerador es el usuario, ¿cierto? O sea, un autogenerador es un usuario que decide producir energía principalmente para satisfacer sus necesidades energéticas sin usar los activos de distribución o del sistema de distribución local solo para entregar los excedentes. Una vaina muy enredada, pero en palabras más, palabras menos, yo no puedo instalar un sistema de generación compartido en el SIN. Y en la ZNI, por más que uno quisiera, o bueno, uno sí podría, existe una figura que quizás muchos de nosotros no conocemos, que es la de productor marginal, pero cualquiera puede decidir
producir su propia energía, ¿cierto? Desde que no utilice los activos de la red, tanto de distribución como de transmisión. Pero entonces cuando empezamos a ver qué modelos de sostenibilidad existen en la ZNI, pues no hay modelos de sostenibilidad o los que hay están diseñados para las empresas. Por ejemplo, cuando usted le va a entregar un proyecto en ZNI al que lo va a operar y mantener, hay unas condiciones de idoneidad que son experiencia, haber manejado proyectos, tener una facturación. ¿Uno cómo espera que una comunidad tenga esa experiencia? Es imposible, ¿cierto? Y son condiciones comerciales y son absurdas porque a usted ¿qué le garantiza que el hecho de que una empresa tenga esa experiencia sea buena o vaya a gestionar adecuadamente ese recurso? Nada, ¿cierto? Entonces un poco lo que quisimos hacer con la política pública que hemos venido desarrollando es desregularizar un poco lo que había en materia de comunidades energéticas y empezar a habilitar esas figuras asociativas de producción y consumo de energía. Dentro de los objetivos de las comunidades energéticas, además de atacar estos tres problemas de altas facturas, de conectividad y de calidad del servicio, está promover el desarrollo territorial, democratizar la energía, que es quizás el más importante y con el que más cumplimiento vamos a dar, descarbonizar la economía porque ya vimos que son principalmente, o no, en su mayoría son fuentes limpias, fuentes no convencionales de energía renovable, garantizar la soberanía energética, descarbonizar la economía y promover la eficiencia energética. Se crean dos figuras nuevas, que esto va a empezar a aparecer, ojalá se supone que debería ocurrir el 22 de marzo, pero no ocurrió, tenemos el decreto 2236 que empieza a crear dos figuras, que es el autogenerador colectivo y el generador distribuido colectivo. Que un poco lo que esperamos con eso es que nosotros podamos montar proyectos, una planta solar en el techo de solo una casa, pero que pueda compartir esa energía con 5, 6, 20 vecinos, ¿cierto? Que podamos montar un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica siguiendo conectado a la red, pero que esa energía producida con esa PCH me permita ahorrar energía para las 100 personas que componen mi vereda, para las 500 familias que componen el barrio, ¿cierto? Eso es un poco lo que queremos lograr y que la generación distribuida, que ha sido visto como un negocio de vender energía, empiece a tener una remuneración ojalá distinta para cuando sea para satisfacer una demanda energética asociada, especialmente de una población determinada. La CREC debería regular esto para el 22 de marzo, pero ustedes saben el problema que hay con que no hay comisionados, pero entonces esperamos que quede ojalá para el próximo o para dentro de 2 meses y que podamos implementar esas figuras. Esto es muy común, pues sí, y más o menos el porqué de estas figuras nace de unos proyectos piloto que se hicieron en Medellín, en donde montaron una planta solar de 20 kilovatios para compartir entre 25 vecinos. Y esto es muy normal, porque en los barrios se da mucho, hay un montón de barreras. Uno, que la vivienda multifamiliar son muchas casas, pero solo poco techo, ¿cierto? O sea, tenemos 4 o 5 pisos y el mismo techo, y al final no es como la propiedad horizontal típica, que el techo es de todos, así no alcance, sino que el techo es del último piso, ¿cierto? Entonces, y ese no deja hacer nada. Entonces, pero entonces que podamos pensar en con un mismo sistema alimentar varias casas. Y por otra cosa, resulta que en Medellín más o menos una casa necesitaría un sistema de 1 o 1.2 kilovatios pico instalado, ¿cierto? ¿Cuánto vale un sistema de 1 o 1.2 kilovatios pico? ¿Quién me cobra menos por ese sistema? 25, está caro. 15 por acá, voy con usted. ¿Quién da menos? ¿Quién da? 13 millones me ofrecieron por allá, entonces digamos 12. ¿Cuánto? 8. Este está muy competitivo y aún con el más 7.500. Ese es el más competitivo, 7.500 por 1 kilovatio pico más o menos, ¿cierto? Pero si yo les pregunto cuánto vale una solución de 100 kilovatios pico, ¿ustedes cuánto me dicen que vale? ¿Valdrá los mismos 750 millones producto de multiplicar los 7.5 que él me está ofreciendo por 100? ¿Sale más barato? Mucho más barato. ¿Cuánto puede estar valiendo? Por ahí 400 millones, 390 millones, ¿cierto? Dependiendo del techo, de muchas cosas. Yo les hablo con mucha propiedad porque yo antes de ser del ministerio tenía una empresa de energía solar, entonces todavía tengo ahí los números más o menos en la cabeza. Pero entonces, vendí antes de que quebrara, eso es como, puede que haya quebrado, pero eso es como cuando le dicen a uno, lo he hecho. No, si yo renuncio primero, entonces yo vendí antes de quebrar, entonces puede ser una, no sabremos. ¿Cómo? En un sistema
de 1 kilovatio, teniendo en cuenta RETIE, teniendo en cuenta planos, diseños, trámite con el operador de red, toda la cosa, no, nosotros estamos por ahí en 11, estábamos en 11 millones. 11 millones, más o menos, sin almacenamiento, conectado a la red, sino que es que el RETIE, ¿cuánto está valiendo ahorita? Que esa es otra barrera que después vamos a abordar. ¿Cuánto está valiendo el RETIE más sencillo? Perdón, ¿para 2 kilovatios? Uno. ¿Cuánto vale el RETIE? 1 millón. Entonces arranque a sumar 1 millón que usted se tiene que gastar independiente de que el sistema sea de 500 vatios, 1 kilovatio, 2 kilovatios. Porque ese es el banderazo del RETIE. ¿Sí o qué? 1 millón y casi siempre lo amarran al mínimo, entonces no se extrañen que suba 1.300.000, 1.400.000. Entonces usted solo, sin tener en cuenta los equipos, sin tener en cuenta la utilidad de la empresa ni nada, bajita la mano, súmele los paneles, bueno, ahorita estamos baratos, ¿sí o qué? Pero para 1 kilovatio normalmente, pongámosle a 1.000 pesos el vatio, ahí hay otro millón de pesos, ¿sí o qué? El inversor, póngale que ahí hay otro millón de pesos, si usted utiliza un microinversor, ahí vamos en 3 millones de pesos, el mejorcito. Súmele estructura, cableado, protecciones, medidor bidireccional, todas esas cosas, ahí ya vamos como en 6 millones, súmele la utilidad, trámites. Pero entonces, precisamente llegamos al punto de que las soluciones colectivas tienen una ventaja enorme, y es que hacemos más competitiva este tipo de sistemas, porque a cada usuario ya no le va a costar 10 millones o 7 millones como me ofreció el señor, sino que le va a costar 4 millones, aun cuando fuera a ser con inversión propia, ¿cierto? De las personas. Pero vámonos a la perspectiva de Estado. Si nosotros queremos destinar recursos públicos, ¿qué es más eficiente? ¿Gastarme 8 millones por persona o gastarme 4 millones por persona? Gastarme 4, puedo atender el doble de personas, ¿sí o qué? Y lo que podemos hacer es dar mucho más trabajo. O sea, podemos dinamizar completamente la economía, requerir más profesionales con los comentarios que nos han hecho, con todas las vainas, pero por eso es que tiene mucho sentido pensar en figuras asociativas de generación de energía, como son estos dos, autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva. ¿Listo? Hasta ahí claro, para que vayan entendiendo por qué vamos a llegar al boom que esperamos llegar. Entonces, puntos importantes, creamos figuras que antes no existían y empezamos a desregularizar, porque antes para ser un generador distribuido se tenía que ser empresa de servicios públicos, ¿cierto? Porque hay que entrar al mercado como un generador. Y más o menos lo que nosotros estamos diciendo, venga, que hay unas salvedades, y es que cuando esto es comunitario, ¿cierto? Cuando hay unas condiciones, pues vamos a gestionarlo desde la comunidad. Sí, total. Estas dos figuras son particularmente para sistemas que se conectan al SIN, para sistemas on-grid. No requiere almacenamiento. En la ZNI y en otras zonas vamos a requerir almacenamiento, pero es para que funcione como autogeneración a pequeña escala, autogeneración a gran escala, o generación distribuida, pero de manera colectiva. El ministerio tiene unas metas y unas obligaciones, y es acompañar y asesorar en el diseño, en la estructuración, en la financiación y en la operación. Pero como esa meta se nos volvió tan grande y tan ambiciosa, nosotros, con unos criterios de focalización que van a salir publicados la próxima semana, si todo sale bien, ¿cierto? Si no nos salen unos comentarios esta semana, vamos a definir los criterios de focalización en donde vamos a destinar recursos públicos para ejecutar esos proyectos completamente. Nosotros tenemos un montón de... Ya vamos que yo sé que ese es el punto que les preocupa. ¿Sí o qué? No, normalmente, ¿qué pasa? Normalmente, ¿qué pasa con esto? O sea, para que ustedes se den cuenta de cuánta plata, ¿quién sabe cuánto es el presupuesto del Ministerio de Minas y Energía? Miles de millones es muy poquito. Más o menos 8 billones de pesos. ¿Y en qué se van más o menos todos esos 8 billones de pesos? En subsidios. En subsidios. En burocracia lo acepto porque cuando me tocaba pasar cuenta de cobro eso se demoraba 30 días y entonces uno dice, ¿a quién le estoy pagando 30 días para la cuenta del cobro? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Va a cambiar, la estamos cambiando, se supone. Eso hay que hacerlo, porque es que miren que, pero mire que es que si uno se queda gastándose todo el presupuesto que tiene el Ministerio de Minas y Energía en subsidios, en verdad, ¿a quién está financiando? ¿A la gente o a las empresas? A las empresas del sector, ¿cierto? Las generadoras, las comercializadoras y todo eso. Y no tiene mucho más sentido financiar a las personas. Es algo que nosotros hemos dicho, hay una cosa que es financiar o subsidiar el consumo y hay otra cosa que es subsidiar la producción. Y nosotros somos completamente convencidos de que es más conveniente subsidiar la producción de energía que subsidiar el consumo de energía.
Porque cuando subsidiamos el consumo de energía, que igual hay que hacerlo porque eso es por ley todas las cosas, pero podemos empezar a hacer cambios para que nosotros digamos, venga, que es mucho más ineficiente subsidiar el consumo que subsidiar la producción de energía. Porque cuando ustedes ven a una persona estrato 1, el Estado más o menos al año le destina, con las tarifas que hay actualmente, 1 millón de pesos para cubrir lo que es subsidiable en la costa. 1 millón de pesos al año. Saca el Estado de su bolsillo para eso. Con eso no podremos financiar un sistema solar para esa persona, aún al costo de 7.500 que me ofrecieron por acá. Claro que sí, ¿cierto? Y si lo integramos y ya son sistemas que por persona me vale 4 millones o 5 millones, lo podría hacer. O sea, tiene mucho más sentido, es optimizar el gasto y es ir incrementando poco a poco los recursos que tenemos disponibles en el Ministerio de Minas y Energía, y con una cosa que es aún mejor, ya no va a ser el mismo modelo de subsidio en el que le entregamos lo mismo, el mismo ahorro que le hubiéramos subsidiado, sino que ya le entregamos es la energía que produzca el sistema. Y eso se traduce en más ahorro y en prácticamente algo que es súper importante, que es en términos prácticos poder congelar la tarifa de energía en el tiempo. Porque yo no sé si ustedes utilizan eso como argumento de venta en sus empresas, pero es que cuando uno instala un sistema solar fotovoltaico, uno dice, usted no va a tener que volver a pagar, ¿cierto? O como hizo una inversión, es como si usted hoy congelara la tarifa de energía en el tiempo, ¿cierto? Y la plata que usted se gastó hoy es el equivalente a lo que va a tener que pagar el resto de su vida, ¿cierto? Con unas pequeñas salvedades o asteriscos por ahí. Entonces, más o menos hacia allá vamos, ¿cierto? Y son 20.000 comunidades energéticas que en este momento están más o menos así distribuidas por el territorio colombiano. Nos faltan unas zonas, ¿cierto? En este momento tenemos 14.000 y pico postuladas. Qué pena que no se ve muy bien, pero son 14.400. Y esto está por todo el territorio. Los punticos azules fue otra estrategia que sacamos, que es de municipios energéticos, y ya empieza a tener también acogida. ¿De dónde tenemos gente acá? O sea, hay mucha gente de Bogotá. ¿De dónde más hay gente? Griten. Barranquilla. Del Caribe. Santander. La región que más postulaciones tiene es el Caribe, ¿cierto? Principalmente en La Guajira. Ojo, Oda. ¿Dónde está la pregunta? Usted como miembro del Ministerio de Minas y Energía, ¿usted está sabido de todos los programas que se están haciendo de energías renovables en La Guajira? ¿Por qué no se tuvo en cuenta las asociaciones de esa zona? ¿Para cuáles? Para el trabajo, sí, porque es que nosotros unos que estamos especializados en eso, pues no tenemos siquiera noción de las alcaldías ni la gobernación en sí cuando llegaron esos programas allá. Y esos programas, pues, llegan las personas que lo están instalando, son personas de acá, de Bogotá, que llegan allá, dejan las cosas a medio palo, se vienen y eso jamás. Trabajan el día, ese día trabaja bien, prendieron el bombillo, la cuestión y la vaina. Bueno, listo, le entregaron al paisano, al indígena, a las comunidades, le entregaron ya la cuestión lista. Entonces, nosotros los que quedamos allá somos los que tenemos que colaborar. Totalmente. Y ya va para ese punto. Y vea, y aquí no se trata de echarle, ni echarle la culpa a alguien más. Solamente aclarar las cosas y más nada. Pero todo eso es lo que nosotros, este proyecto no ha empezado, ¿cierto? Sí. O sea, no hemos empezado la contratación y todo eso, pero precisamente por eso estamos en estos espacios. Porque parte... Dijo el compañero, resulta que sí, como dijo el compañero, van gente después, instaladores de aquí de la zona de Cundinamarca, porque este país todavía sigue siendo centralista, no quieren darnos participación a nosotros las comunidades. Usted está diciendo que sí se van a dar las cosas. Bueno, gracias a Dios pues que sean así. Resulta que sí instalan los paneles solares. Yo soy indígena y a la vuelta de 6 meses no existen porque no se da una capacitación al indígena cómo debe ser el trato de este sistema. Y también me agrada mucho cuando usted dice, no es una transición, porque resulta que en muchas comunidades no existe energía. Creo que en un 60% de pronto sea menos, de pronto sea más. Entonces deberíamos entrar en una transición real donde nosotros como comunidad tengamos una participación real sobre lo que se está haciendo, porque no hay una participación real.
A los 6 meses usted puede ir y ya eso no existe. Ya igual los indígenas quedan otra vez sin ese servicio. Muchas gracias. Excelente. Ya se me va a acabar el tiempo. Dejémosla para el final para yo poder terminar, ¿cierto? Y si nos queda tiempito, porque me dijeron que me quedaban 10 minutos, porque dejar la mocha, porque hay muchas cosas que van a responder parte de las preguntas que ustedes tienen. Lo que ustedes dos dicen es verdad. Y a nosotros nos ha costado más trabajo desmontar. Hay algo que algún analista dice por ahí, y es que el Estado está diseñado para reproducirse, ¿cierto? Y para que las cosas se sigan haciendo como se venían haciendo. Desmontar eso es muy difícil, ¿cierto? Toma tiempo, se nos está acabando el tiempo, o sea, ya no tenemos con qué sacar más excusas. Pero precisamente estar en estos espacios en los que nosotros les estamos hablando a las personas que hacen los proyectos y que verdaderamente los instalan, en vez de estar hablando con las empresas, porque a ninguna empresa de esos gremios grandes les hemos hecho socialización de comunidades energéticas, yo creo que dice algo distinto. Y esto es un poco para prepararlos a ustedes, para mostrarles cómo va la estrategia en territorio y para que ustedes sepan cómo va a ser no solo la implementación, sino la contratación. Para responder a su pregunta, eso lo tenemos perfectamente claro. De hecho, en el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía vamos a tener, estimamos, un equipo de 500 territoriales que se van a encargar de estar brindando asesoría y formación social y técnica a las comunidades para que se apropien de las soluciones, para que entiendan el beneficio, para que entiendan cómo otros procesos productivos los pueden articular ya que tienen energía, cómo es el mantenimiento sencillo de esos sistemas, cómo van a administrar el recurso, ¿cierto? Para que blindemos de alguna manera que no pase eso, que no sea llevarles una solución, tirárselas y ya, ¿cierto? Que es lo que tradicionalmente se ha hecho y se ha hecho mucho con soluciones individuales, que es una solución técnica, pero carece de todo el componente social. Y no capacitamos a una persona que nunca ha tenido energía, nunca capacitamos a alguien que nunca ha tenido contacto con un panel solar y que no entiende el valor que le aporta en materia de bienestar, ¿cierto? Porque la energía permite un montón de cosas. Aquí viene una queja que yo sé que ustedes nos van a hacer, por eso es muy importante y con esto lo que queremos es prepararlos antes de empezar. Esta no va a ser la primera vez que nos veamos, pero quisimos aprovechar este espacio ya que recibimos la invitación. ¿Cómo hacemos para que las licitaciones no se las ganen los mismos de siempre? Sí, ok, porque ahí es donde pasa lo que usted dice. Claro, termina ejecutando en La Guajira, ¿cierto? Una empresa le voy a poner un problema más crítico. Ahorita hay una empresa que tiene unos contratos allá que es Energuaviare. Y uno dice, hombre, no hay una empresa más cerquita, más eficiente, que me abarate las cosas, que me contrate gente de acá que sea mucho mejor. Y seguramente sí, o sea, si al final el mejor está en Bogotá y toda la cosa y está diseñado para que se lo gane el mejor, el único que es capaz de hacer algo, pues ahí uno entenderá, ¿cierto? Pero todos aquí somos conscientes que técnicos electricistas hay en todo Colombia. Una empresa de paneles solares hay en todo lado, ¿cierto? Entonces deberíamos todos tener las condiciones para participar de estas licitaciones. Ahí nosotros estamos diseñando una estrategia que son bolsas pequeñas para que se las ganen las empresas que al final sí terminan ejecutando, porque el modelo hoy lo que hace es que hay unos expertos licitadores, ¿cierto? Que son expertos ganándose las licitaciones. Y al final subcontratan y somos este equipo el que termina ejerciendo el trabajo. Pero no aparecimos en la licitación por ningún momento y eso genera una distorsión fea porque termina siendo claro que Energuaviare ejecutando los proyectos de La Guajira. Y uno dice, hombre, y empiezan ahí. Totalmente. Totalmente. No, como te digo, pero es que no podemos tomarnos todo ese tiempo porque ¿en qué momento implementamos 20.000? 20.000 implica implementar 500 comunidades energéticas por mes, en el tiempo que nos queda más o menos. ¿Sí o qué? 500 comunidades energéticas que van a requerir entre 200 y 500 empresas que sean capaces de instalar, ¿cierto? Alrededor de 2.000, 2.500 técnicos electricistas dedicados de lleno a esto, ¿cierto? En instalación solar, tal cosa, que seguramente no los vamos a tener hoy en las regiones. Pero entonces es como nos adelantamos al trabajo para poder empezar a capacitar a la gente, para poder exigir en esa contratación que la mano de obra calificada sea cuando menos regional, ¿cierto? O sea, porque tampoco vamos a poder pensar que estamos yendo a la vereda más recóndita y que ahí vamos a encontrar los 3 técnicos electricistas que necesitamos para la instalación, ¿cierto? Que lo podríamos lograr, pero pues muchas veces si la comunidad ni siquiera quiere formarse en eso y todo eso, pues ¿qué los va a obligar? Pero que por lo menos en el orden regional nosotros podamos exigir que la mano de obra calificada
sea del sector, ¿cierto? Y que no estemos implementando un montón de soluciones que no guardan coherencia con el entorno. Entonces, sumado a este espacio que les digo, este no es planeado, sino que fue por aprovecharlo, tenemos unas ferias empresariales y tenemos constantemente contacto con las alcaldías, con las autoridades locales y con el SENA, con Mintrabajo y con Mineducación. Apoyo la moción que hacía por allá el compañero. Mineducación se tiene que meter más y el SENA es de Mintrabajo porque es preparación para la vida laboral, pero Mineducación tiene mucho que hacer con empresas que están formando de cualquier manera y sin responsabilidad, que es importante tenerlo mapeado, pero entonces tenemos un montón de espacios porque para licitar con el Estado no es tan fácil como uno decir, yo quiero licitar con el Estado, porque a usted le exigen unas vainas financieras, ¿cierto? Que su capital de trabajo, que su nivel de endeudamiento sea una cosa, que haya ejecutado proyectos por la misma cuantía, 2 veces la cuantía del proyecto que se está licitando, ¿cierto? Entonces, al final una serie de condiciones que es lo que hace que se los gane el mismo de siempre. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar las condiciones, pero también para preparar las empresas que nunca han licitado con el Estado para que puedan participar y se las puedan ganar, ¿cierto? Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, porque o si no, vamos a repetir el modelo. Y la crítica que hacía al principio de que estábamos haciendo era una sustitución tecnológica sin modificar el modelo y sin hacer cambios a profundidad, pues no lo vamos a hacer, ¿sí o qué? Entonces, yo con algo que nos vamos a llevar de acá es la lista de todos los asistentes, pues, y se lo pediría a los organizadores del evento, para nosotros tener la base de datos de instaladores para seguirlos invitando a la próxima feria empresarial, para que ustedes asistan y para que se enteren de cómo vamos a implementar, qué líneas de crédito vamos a poner a disposición de ustedes, porque cuando uno contrata con el Estado paga muy mal. El Estado paga máximo el 30% de anticipo, y nosotros sabemos que en un proyecto de estos los equipos son el 50 al 60, ¿sí o qué? Entonces, a uno le toca endeudarse para poder contratar con el Estado, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo sacamos líneas de financiación con periodos de gracia para que ustedes digan, voy a contratar porque con esta me defiendo tal cosa y puedo ejecutar los proyectos? Pero ahí hay una ventaja y es que por lo menos las personas que estamos detrás de esto entendemos un poco mejor que normalmente los de escritorio cómo funciona la dinámica y qué necesita un poco el sector para que esto sea una realidad. Y sabemos que no nos la sabemos todas. Y por eso estamos en estos espacios escuchándolos a ustedes, escuchando sus comentarios, sus quejas, sus reclamos, sus inconformidades, porque gracias a eso es que construimos una mejor solución, que tampoco va a ser perfecta, pero mejor que la que hubiéramos planteado inicialmente, sí. Se acaba el tiempo, una preguntita y ya ahí sí los tengo que abandonar, que tengo otra reunión, qué pena con ustedes. Ingeniero, muchas gracias por toda la amabilidad que ha tenido con el gremio eléctrico. Todos los que estamos acá somos un número muy pequeñito, y somos representantes de muchos electricistas de toda Colombia. Miren, todas las personas vienen de diferentes partes de Colombia. Entonces, les solicitamos de la mejor manera posible, si a través de usted tiene injerencia en aportarnos, apoyarnos, en que nos pongan cuidado para que nosotros contratemos. ¿A través de quién? Pueden apoyarse con el CONTE, que es el que tiene todas las matrículas legalizadas, y además el CONTE también tiene un vínculo muy bueno con la federación, que son los que nosotros estamos representando en este momento. Entonces, ingeniero, le pido de corazón que está escuchando la voz del pueblo, que es el pueblo colombiano eléctrico. No, cuenten con eso, cuenten con eso. Pues ahorita nosotros nos llevamos la lista. A mí me encanta dar mi número, pero si yo les doy mi teléfono en este momento, me lo queman y no le contesto y termino no contestándole a nadie. Entonces no es la idea. Les voy a dejar mi correo donde pudiera anotar el correo. Sí. Eso sí, para que me escriban dudas que tengan en algún momento y todo eso. Yo sí me llevo la base de datos para el próximo evento y para estarlos contactando y a través del CONTE lo que sea posible, pero... Gracias. ¿Cómo? Una última sí, perdón. pregunta. Una última pregunta, perdón. Acá. Sí, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Para efectos de solicitar capacitación a alguna región, alguna vereda, algún municipio por parte de ustedes, ¿cómo y con quién debemos hacerlo? En mi correo puede ser, ¿cierto? Algo que estamos haciendo ahorita es, si Colombia tiene 1.121 municipios, o bueno, áreas no municipalizadas o áreas municipalizadas, a nosotros no nos dan las manos para estar atendiendo a cada vereda, a cada municipio. En la medida de lo posible lo hacemos, ¿cierto? Pero lo que nos gustaría más a nosotros es poder en estos espacios de divulgación precisamente compartirles las estrategias. Para postular una comunidad energética no se necesita sino entrar a la página del ministerio, buscar comunidades energéticas
preguntas son muy sencillas. Entonces, antes, sgarcia@minenergia.gov.co. Listo. Ya lo van a proyectar. Y en ese sentido, antes el favor que nosotros les pediríamos es o agrupar distintas entidades territoriales, ¿cierto? O sea, hacer espacios más eficientes en los que podamos capacitar no solo una vereda o no solo a una comunidad, sino a varias comunidades, ¿cierto? Y en el mejor de los casos les pediríamos ojalá poder compartir un espacio adicional con ustedes virtual para compartirles a profundidad las estrategias y que ustedes se vuelvan parte de nuestros divulgadores de esta estrategia. Que vayan a sus territorios, a las asociaciones, a las juntas de acción comunal de las que ustedes son partes y lleven el mensaje, vamos a hacer una comunidad energética, venga, postulémonos. Eso para nosotros sería lo mejor. Espérate, ya doy el correo. Ahí está, ahí ya van a poner el correo. Y bueno, no siendo más, muchas gracias por el espacio. Tienen mi correo y vamos a trabajar juntos. Que estén bien. Estoy en Santa Marta. Me escriben. De hecho, no, escríbanme correo. Los prometo que no es el último espacio porque después necesitamos, ojalá vincularlos a otras estrategias. ¿Listo? Los necesitamos y mucho.